Transcurría una tranquila noche de verano en la ciudad de Tequesta, Florida, cuando una inesperada historia de horror sin precedentes comenzó a desarrollarse. En agosto del 2016, una pareja fue monstruosamente atacada en su propio hogar sin ninguna razón o motivo aparente. One of them called Haroff the devil. El perpetrador, un joven de 19 años llamado Austin, siempre fue descrito por sus familiares y amigos como una persona tranquila, amable y lleno de simpatía. Por lo mismo, nadie podía entender qué era lo que había llevado al joven a desatar un festín de horror como el que se vivió aquella noche. ¿Acaso se habrá tratado de una enfermedad mental? ¿El hecho habrá sido producto del consumo de sustancias? ¿O será que el hecho tiene una explicación más oscura y se relacionará con una posesión demoníaca? Todas las hipótesis se han barajado y hasta ahora nadie puede saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Y por eso, en Viral Top, llegaremos hasta el lugar donde los Stephenson encontraron su final y exploraremos a fondo el macabro misterio del crimen de Austin Harrow para descubrir que, al final, la pregunta no es ¿qué fue lo que pasó?, sino ¿qué fue lo que lo provocó? Austin Harrow nació el 28 de diciembre de 1996 en Palm Beach, Florida. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el privilegio, pues provenía de una familia acomodada y creció en un entorno que, a primera vista, parecía estable y lleno de oportunidades. Su padre era un destacado empresario y su madre una médica respetada. El hogar lo completaba una hermana menor y su vida familiar, aunque alejada de las dificultades económicas, presentaba su propio conjunto de tensiones, aunque en realidad nada fuera de lo común. Desde joven, Austin mostró interés por el deporte, la educación y actividades que lo mantuvieran activo. Destacó como un excelente estudiante en su escuela secundaria y jamás tuvo mayores problemas de conducta ni conflictos con sus compañeros. Sin embargo, lo que hasta ahora fue una vida tranquila, empezó a desmoronarse durante sus años en la Universidad Estatal de Florida. Austin ingresó a la universidad con grandes expectativas y el primer año todo transcurrió con normalidad. El joven seguía con su buen desempeño académico y comenzó a mostrar un gran interés por la vida fitness, lo que lo llevó incluso a crear un canal en YouTube, en donde compartía parte de sus rutinas y su forma de ver el mundo. All right, it's 30% exercise, 70% eating, man. Fitness is all about staying lean and eating right. You're gonna get what you... A pesar de todo, las cosas poco a poco comenzaron a cambiar. Austin empezó a mostrar signos de alteración en su comportamiento. Sus amigos y familiares notaron que se volvió distante e incluso mostraba algunas señales de depresión y ansiedad. Además, comenzó a desarrollar un interés inusitado por los temas oscuros y macabros. Lo paranormal, las teorías de conspiración y las entidades demoníacas se hicieron cada vez más recurrentes en sus conversaciones. Austin comenzó a pasar mucho tiempo leyendo sobre temas como la posesión demoníaca y la oscuridad que podría habitar en el ser humano. Poco a poco, se aisló de sus amigos, dedicando la mayor parte de su tiempo a navegar en foros en línea y a la lectura de textos extraños y perturbadores. Al mismo tiempo, comenzó a mostrar señales de desorden psicológico y, según sus compañeros, él parecía tener pensamientos oscuros y perturbadores. Claramente, Austin ya no era el mismo joven que todos conocían. Algo lo estaba afectando, pero nadie podía identificar qué exactamente.
El joven empezó a aislarse, pasaba más tiempo solo y su comportamiento era cada vez más extraño. Austin hablaba cada vez más sobre sentir que algo no estaba bien con su mente. Comenzó a mencionar que oía voces en su interior y aseguró ver sombras que lo rodeaban, a las que describía como figuras extrañas que parecía que lo seguían en todo momento y lugar. El joven que poco tiempo atrás había sido tan brillante y enérgico, estaba cayendo en un agujero del cual parecía no poder salir. El miedo y la ansiedad lo consumían, pero tanto él como sus allegados parecían ser incapaces de comprender lo que le sucedía. Su madre notó desde el comienzo la profunda preocupación de Austin, ya que en uno de sus momentos más vulnerables confesó que las voces en su cabeza le decían cosas que no podía controlar y le pedían que hiciera cosas terribles. La pregunta que todos se hacían en este punto eran las mismas. ¿Qué le estará pasando a Austin? ¿Estará consumiendo algo que lo esté llevando a perder su cordura? ¿Alguna enfermedad se estará apoderando de él? Pues nadie podía saber en realidad qué era lo que le pasaba, pero en ese punto tampoco nadie podía anticipar hasta dónde llegarían las cosas. Austin ya llevaba varios días sin ir a la universidad. Permanecía en su casa, prácticamente no dormía y hablaba constantemente de unas sombras que querían llevárselo. En las noches, solía interrumpir el sueño de la familia, irrumpiendo en sus habitaciones y despertándolos solo para preguntarles si todo estaba bien. Austin también les decía que durmieran tranquilos, que él permanecería despierto para vigilar a aquellas sombras y evitar que éstas pudieran causarles daño. Llegó el 15 de agosto del año 2016, el día que la vida de Austin y de toda su familia cambiaría para siempre. Aquel día, Austin lo pasó con su hermana y un amigo. Estuvieron en la playa y en todo momento Austin mostró un comportamiento irracional. Se quedaba viendo aterrado hacia lados en donde no había nadie presente. Decía cosas sin sentido como que era inmortal o que él en realidad era mitad caballo y en general tenía un comportamiento totalmente fuera de lo normal. Horas más tarde, Austin, su amigo y su hermana se dirigieron a un restaurante. Allí los esperaba el padre de Austin y todos se dispusieron a comer y a tratar de tener una velada tranquila. Sin embargo, el comportamiento de Austin seguía extraño. Se paraba constantemente de la mesa e incluso en cierto punto salió del restaurante sin decir nada, se dirigió a su casa, se cambió de ropa y salió de allí para volver de nuevo al restaurante. Mientras estuvo en su casa, su madre habló un poco con él y lo notó tan extremadamente extraño que la llevó incluso a temer que las cosas se fueran a salir de control, así que llamó a las autoridades para reportar lo que estaba sucediendo. Police Department Lounge Recorder, is this Chrissy? Yes, I don't know how to do this. My son, he's taken off, and I'm concerned about his own safety. How old is he? Acting a little strange. 19. It seems like he's a little delusional, or to dinner with his dad today, and he took off. And we're just, he was with his sister, and he says feels immortal and like a superhero. So I don't know what's going on with him. Lastimosamente, esta llamada no sirvió de nada, pues a pesar de que las autoridades estaban alertas, nadie podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. Austin había vuelto al restaurante donde estaba su padre y su hermana. Ahora se mostraba bastante violento e incluso en cierto punto intentó atacar a su padre.
Luego de esto, salió tranquilamente del restaurante, pero cuando sus familiares salieron tras él, no lograron ver hacia dónde se había dirigido. A unas cuantas cuadras de distancia, Michelle Stephenson estaba tranquilamente sentada en su garaje viendo la televisión. Michelle Stephenson estaba casada con John. Ambos eran jubilados y habían adecuado su garaje como zona de entretención, en donde pasaban todas las tardes y se reunían con sus vecinos y familiares. Aquella tarde, Michelle estaba sola en el lugar, ya que John se encontraba haciendo algunas compras. Al frente de la casa de los Stephenson vivía Jeffrey Fisher, un gran amigo de Michelle y John, quien varias veces había estado en aquel garaje compartiendo momentos alegres con la pareja. Jeffrey comenzó a escuchar un extraño forcejeo. Después, escuchó los gritos de una mujer, así que se asomó por su ventana, pero no vio nada fuera de lo normal. Los gritos continuaron y cada vez se hacían más desesperados, así que Jeffrey salió de su casa y notó que los gritos provenían del hogar de los Stephenson. Se dirigió de inmediato hacia allí y al llegar vio aterrado que Michelle estaba siendo salvajemente atacada por un joven desconocido. Jeffrey entonces trató de alejar a aquel joven de Michelle, pero este lo atacó también a él e incluso le propinó varias heridas con un cuchillo, así que el hombre, malherido, logró huir, se dirigió de inmediato a su hogar y pidió ayuda de las autoridades. 911, do you need fire, police, or medical? Please, and medical. Medical on the line. Wait, sir. Don't open that. Don't open that. Fire rescue, what's your address? Young man beating up a woman across the street. Mientras realizaba la llamada, Jeffrey notó que los gritos de Michelle cesaron, pero ahora se oían los gritos de un hombre y también los gruñidos de un enorme animal. Al salir de nuevo, notó que los gritos del hombre ahora provenían de John, el esposo de Michelle, quien había regresado para encontrarse con aquella horrorosa escena, y ahora era él quien estaba siendo atacado por el extraño joven que estaba esbozando aquellos gritos horribles y guturales. La policía llegó momentos después al lugar, pero ya era demasiado tarde. Los gritos de John habían cesado y ahora solo se oían los inexplicables gruñidos que hacía el joven mientras seguía atacando salvajemente a John. Los agentes hicieron todo para separar a aquel joven de John. Le lanzaron dardos, le dispararon varias veces con sus tasers, llevaron perros de ataque que mordían al joven varias veces, pero increíblemente nada podía detenerlo. Finalmente, el joven esbozó un fuertísimo grito gutural y cayó inconsciente, así que los agentes lo detuvieron rápidamente y notaron que tanto Michelle como John se encontraban ya sin vida, ambos con horribles heridas e incluso con enormes mordidas por todo su cuerpo. El joven fue llevado a un hospital. Allí fue identificado. Se trataba de Austin Harrow, quien sin motivo alguno, luego de salir del restaurante, se dirigió al garaje de los Stephenson y desencadenó así aquel infernal horror. Tras ser arrestado, Austin no parecía estar consciente de la magnitud de sus actos. Estaba completamente desconectado de la realidad. Según los testimonios de los agentes, más bien parecía estar en un estado de trance, murmurando incoherencias y mostrando un comportamiento completamente irracional. En el hospital, los médicos que lo atendieron no pudieron determinar qué era lo que lo había afectado, y la primera pregunta que surgió después del hecho
era si Austin estaba bajo el efecto de alguna droga que pudiera haber alterado su comportamiento de manera tan extrema. Pero inexplicablemente, los análisis no mostraron la presencia de ninguna sustancia en su organismo. Tras el resultado de los análisis y debido al comportamiento tan errático y aquel ataque completamente irracional, Austin fue sometido a una evaluación psicológica para determinar si padecía algún trastorno mental, pero esta resultó bastante compleja, ya que Austin era un joven sin antecedentes de problemas psicológicos graves y no tenía historial de enfermedades mentales conocidas ni comportamiento violento. El caso de Austin Harrow fue cubierto ampliamente por los medios, lo que generó una gran cantidad de especulaciones, casi todas apuntaban a un abuso de sustancias, pero al darse a conocer los resultados de los exámenes, todo apuntaba a que sí o sí era un trastorno mental, pero los estudios tampoco resultaban concluyentes. Pero entonces, ¿qué estaba pasando con Austin? La explicación médica determinó que Austin sufrió un repentino brote psicótico, posiblemente relacionado con esquizofrenia, y aunque esta teoría fue aceptada por muchos, algunos se preguntaron si había algo más detrás de su endemoniado comportamiento. Austin habló repetidamente sobre voces en su cabeza y sombras que lo acechaban y lo empujaban a actuar de formas que él no quería. Así que las voces, las sombras, el comportamiento animal, tal vez estas eran la prueba de que había algo más que una enfermedad mental en este caso. Quizá podría haber sido víctima de algo mucho más oscuro. Pues sea cierto o no, muchos están seguros de que Austin podría haber estado poseído por una entidad demoníaca, algo que se ha documentado en casos de comportamientos violentos inexplicables a lo largo de la historia. Esta teoría se basó en la idea de que el comportamiento violento y deshumanizado de Austin no podía explicarse a través de drogas o trastornos mentales, sino que podría haber sido causado por una fuerza que va más allá de nuestra comprensión. Finalmente, llegó la hora del juicio para Austin, una de las partes más polémicas de este caso, ya que en el año 2022, después de años de evaluaciones psiquiátricas, fue declarado no culpable por razones de demencia, y a pesar de los terribles actos cometidos, Austin no fue encarcelado, sino que fue enviado a una institución mental, donde permanecerá probablemente por el resto de su vida. El juicio dejó una sensación de incertidumbre en el ambiente, pues, aunque se aceptó legalmente que Austin padecía una enfermedad mental, las preguntas no dejaron de crecer. ¿Es posible que las voces que escuchaba no fueran solo producto de su mente? ¿Acaso hay fuerzas desconocidas que nos pueden controlar? El caso de Austin Harrow sigue siendo un enigma envuelto en las sombras, y aunque algunos lo ven como una tragedia personal y psicológica, otros creen que hubo algo mucho más siniestro en juego. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué llevó a Austin a cometer aquel macabro acto? ¿Su repentina obsesión por el mundo paranormal y por las posesiones demoníacas habrán tenido que ver en lo sucedido? ¿Las voces que escuchaba y las sombras que veía, acaso iban más allá de solo su imaginación? Estas preguntas siguen buscando una respuesta certera, y la historia de su repentina caída de la normalidad a la locura total, sin duda nos deja con la incertidumbre de saber si las fuerzas del más allá en verdad pueden llevarnos a cometer actos tan oscuros como los que acabamos de escuchar.
Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.